Un legado maldito. Historia basada en eventos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi familia rodeaba el agujero donde mi padre estaba siendo enterrado. Solo estábamos mi madre, mis dos hermanas y yo. No llorábamos su pérdida. De hecho, estábamos calmadas y tranquilas porque al fin iba a descansar en paz. Tan solo escuchaba las palas de los enterradores echar la tierra. Mientras tanto, mis pensamientos recordaban los últimos días de mi padre, así como su obsesión con el diablo. Pensaba en cómo la vida nos trajo hasta ese momento y a pesar de que todo fue demasiado rápido y repentino, el horror viviría con nosotros durante mucho tiempo. Tenía una sensación de miedo recorrer mi ser e intuía que mis hermanas y mi mamá de igual forma tenían angustia. Pero más que eso, estábamos incrédulas por todo lo que le había pasado a mi padre. En tanto veía cómo la tierra iba cubriendo el ataúd lentamente, mi mente viajó al pasado y recordé todos los eventos ocurridos. Mi padre siempre fue aficionado de las cosas esotéricas. Tenía cierta fascinación por el tema de lo paranormal y todo lo que rodeaba estos eventos. Pero particularmente le llamaba mucho la atención el tema del diablo y sus apariciones. Contaba que muchas veces de niño a su padre y a sus familiares más cercanos se les aparecía este siniestro ser. Por ejemplo, cuando hacían algo malo o cuando mostraban algún ápice de rebeldía en contra de sus mayores. Casi siempre aparecía en medio de nubes azufrosas y rodeado de un halo de horror y misterio. Solamente para dar una lección o enseñanza a aquellos niños o personas que no seguían el recto camino de Dios. No era raro escucharlo hablar de este tipo de cosas en reuniones familiares. Muchos de nuestros parientes lo evitaban a fin de no escuchar sus supuestas explicaciones e investigaciones al respecto. Tal fue su obsesión que de pronto comenzó a adentrarse más en el tema, llegando un momento en que no hablaba de otra cosa más que del diablo, así como su intención de conocerlo personalmente. Por supuesto, esto nunca ocurrió y con el paso de los años, el alejamiento de sus familiares, su interés fue decayendo. Hasta que un día escuchó un programa de radio. Él era aficionado de un programa radial que hablaba de diversos temas paranormales. Pero lo que hacía interesante era que muchas personas que escuchaban este programa hablaban a la estación de radio para contar sus experiencias. Mi padre de inmediato se enganchó con este programa y cada que escuchaba una emisión se encerraba en su taller que tenía y ninguna de nosotros lo podía interrumpir hasta que terminara el programa. En una de las ocasiones salió de su taller después de escuchar la radio. Su rostro pálido contrastaba con un gesto de asombro y espanto. Recuerdo que estábamos cenando cuando mi madre le preguntó qué le pasaba y simplemente respondió: acabo de escuchar a un joven hablar acerca de un trato que hizo con el diablo a cambio de la vida de su abuela. Pero aún más las cosas que le ocurrieron después. Hubieras oído, incluso un demonio lo estaba acosando en vivo, dijo bastante emocionado. Mi mamá por supuesto lo reprendió y estaba harta de su loca obsesión por este tipo de cosas raras, ya que cada vez se hacía más evidente que a mi papá no le interesaba otra cosa más que saber de este tema. Había dejado de trabajar y se la pasaba buscando escritos, libros baratos y cualquier cosa que hablara de los temas. Después de escuchar aquel programa hubo cambios muy evidentes en su comportamiento. Se dio la tarea de buscar aquel famoso libro del cual hablaba ese joven en el programa de radio. Cuando mi madre le preguntaba cuál era su intención de hacerlo, mi padre muy frío y sereno le contestaba: si ese joven pudo contactar al demonio para obtener riquezas, yo también puedo hacerlo, dijo mi padre muy seguro, y es que en aquel tiempo estábamos pasando por muchos problemas económicos. A mi papá lo habían despedido de su compañía poniendo un taller donde arreglaba aparatos eléctricos, aunque sinceramente no le iba tan bien. Mi mamá toda su vida se había dedicado a nosotras y por primera vez entró a trabajar en una panadería, pero su sueldo apenas nos alcanzaba. Mis hermanas también comenzaron a trabajar como secretarias y yo estaba estudiando una carrera comercial, pero tuve que salirme y también trabajar para aportar un poco a la casa. El único que no hacía su papel era mi papá. Después de su despido cayó en una depresión que lo mantuvo hundido en sus ideas y en esas búsquedas raras de soluciones fáciles para obtener riqueza. Luego de escuchar aquel programa, su obsesión se hizo más grande.
Esta historia se torna horrible una noche que llegamos de trabajar mis hermanas y yo. Apenas abrimos el portón de la casa y encontramos a mi madre afligida. Al preguntarle qué le sucedía, respondió que nuestro padre había salido por la tarde determinado a encontrar la riqueza. Dijo que llevaba con él unos libros y unas cosas que había comprado en el mercado de Sonora para hacer lo que según él nos iba a traer la fortuna. Cuando mi madre mencionó lo que había hecho, sentí náuseas y escalofríos. El piezo se me abrió al entender que quizás salía alguna clase de locura. Esa sensación de zozobra e incertidumbre se prolongó durante 3 días, mismos en los que mi padre no llegó a la casa. Ante la situación y quedando de acuerdo todas, iríamos a denunciar su desaparición, además de buscarlo en varios sitios como hospitales y delegaciones. Para nuestra sorpresa, la mañana del lunes entró a la puerta con un semblante pálido y desaliñado. Lo único que hizo fue entrar en la cocina y beber mucha agua para después dejarse caer en la silla del comedor. Mi mamá en ese momento comenzó a reclamar histérica dónde había estado durante todo ese tiempo. Mi padre se le quedó viendo los ojos y le dijo: me fui al Cerro de la Estrella y me dispuse a llamar al diablo. Llevé mis libros de magia negra y todo lo necesario para hacer que viniera. Faltaban 5 minutos para las 2 de la mañana y no puedo decir dónde estaba. Todo era oscuridad. Había llegado al parque temprano, pero buscando un buen lugar para hacer mi ritual me perdí y la oscuridad me ganó por completo. No tuve miedo, puesto que iba a hacer todo lo necesario para que saliéramos de esta pobreza. Así que abrí mi libro y comencé a preparar todo en un claro que había cerca del camino pavimentado. Descuartizé la gallina negra que llevaba y empezó a marcar los signos y el círculo con la sangre del animal para hacer que viniera Satanás. Me arrodillé e hice todo lo que decían los libros, pero lo único que sentí fue un viento fuerte y helado que me rodeó, levantando una polvareda que hizo llevarme las manos al rostro para soportar la ventisca. Yo estaba emocionado porque pensé que finalmente aparecería frente a mí. Esperaba ver a alguna persona, un animal o algo que me indicara su presencia. Pero como vi que no llegaba, empecé a llamarlo a todo pulmón. Suplicaba que viniera y suplicaba que me ayudara a salir de esta pobreza, que le daría mi alma a cambio para que todas ustedes estuvieran bien. Cuando el viento se calmó, quedando en total silencio y a oscuras, comprendí mi estupidez e ignorancia. Empecé a gritar que todo era una mentira y que él era un mentiroso. El diablo finalmente no llegó. Yo quería que lo hiciera para pedirle dinero, mucho dinero para no tener que volver a trabajar. Los malditos libros decían que tenía que matar algo para hacerlo venir, pero creo que el animal fue muy pequeño. Quizás por eso no llegó y tal vez debo matar algo más grande, un perro quizás. Al escuchar a mi padre nos aterramos y no podíamos creer el nivel de locura e imprudencia que había cometido, pero más aún al mencionar que debía matar algo más grande. Se hizo una discusión entre mis padres porque mi madre le decía que estaba loco, que estaba enloqueciendo y que todo lo que decía no estaba bien. Mientras tanto, mi padre se aferraba a la idea de que ocupaba algo más grande para hacer venir la fortuna. Después de este penoso evento ya no fueron iguales las cosas. Mi papá comenzó a cambiar de una manera extraña en su comportamiento, en su forma de ser hacia nosotras. Todos los días lo veíamos obsesionado con buscar la riqueza a través de supercherías. También empezó a tirar las figuras y cuadros religiosos de mi mamá. Colocó figuras demoníacas, además de rogarle y encenderles veladoras negras. En este punto mi madre le puso un ultimátum. Por supuesto no le hizo caso, tornándose violento y golpeándola ante nuestra incredulidad. Por lo que de igual forma apoyamos a nuestra madre y corrimos a mi padre de la casa. Pero en vez de eso corrió hacia el cuarto de una de mis hermanas y se encerró para ya no salir de allí. De tal manera que tomamos la decisión de irnos de la casa y fuimos a parar con una tía. Ella nos recibió y después de explicar el problema decidió confrontar a mi padre. Además de proponerle a mi madre que lo llevara con un psiquiatra para que no fuera a enloquecer más. Era claro que no estaba bien y necesitaba atenderse. Mi mamá afligida nos explicaba cómo es que le había cambiado tanto. Sobre todo en tan poco tiempo y después de esa aberrante acción en el Cerro de la Estrella. Empezó a tenerle miedo, sobre todo por nosotras y por hacernos algo en su locura. Así pasaron los días sin quererlo ver y acercarnos a la casa.
Incluso nos hicimos a la idea de que no volveríamos a ese lugar. Nos pusimos de acuerdo para ir un fin de semana por varias de nuestras cosas. Nos acompañaría mi tía, la cual hablaría con mi padre y lo llevaría a ver a algún doctor. Pero nunca nos imaginamos lo que íbamos a encontrar en nuestra casa. Nosotras vivíamos al sur de la Ciudad de México y nuestra casa había sido construida por mi abuelo. Después, este se lo había heredado a mi padre al morir. Ahí crecimos y poco a poco mis padres la fueron ampliando. Estaba en un terreno independiente de las demás casas del lugar y tenía un gran portón de lámina a la entrada, así como un largo pasillo que conducía a un recibidor. Fue un sábado cuando llegamos a sacar nuestras cosas e íbamos caminando por la calle. Antes de abrir el portón, una de las vecinas, amiga de mi madre, se alegró de verla. Pero tenía un rostro de preocupación y le dijo que algo estaba pasando en nuestra casa, que mi papá estaba haciendo algo que no estaba bien. La señora juraba que por las noches escuchaba sus gritos y que muchas veces los vecinos se asomaban o iban a tocarle la puerta para ver qué estaba sucediendo. Pero mi padre hablaba a través de esta con palabras altisonantes, pidiéndole a los vecinos que se fueran de allí y que no lo molestaran. Algunas veces lo veían salir a la calle solamente para sacar basura y otras cosas que según la vecina decían que eran animales muertos, tales como gatos y pájaros todos tiesos, que simplemente los tiraban al contenedor para después meterse y encerrarse en la casa. También le reveló que una tarde lo vio salir aprovechando el momento para acercarse y preguntarle qué estaba pasando, y también para preguntarle sobre nosotras. No le contestó nada, pero le dijo que estaba muy mal, todo sucio, desaliñado y muy delgado. Aparte de eso, su rostro violento causaba espanto y una repulsión que hizo a la vecina retirarse inmediatamente. Mientras tanto, él se burlaba de ella diciéndole insultos y blasfemias. Con este recibimiento, todas nos pusimos tensas. Nos imaginamos muchas cosas que íbamos a encontrar en la casa. Fue el momento de abrir la puerta que nos dimos cuenta de lo que estaba hablando la vecina. El pasillo largo que una vez estuvo rodeado de plantas y maceteros que le daban un aspecto agradable al sitio. Ahora era un montón de desperdicios y basura acumulada en la cual anidaban ratas que de pronto salían de entre tanta inmundicia. Todo estaba completamente sucio y lleno de lodo y había muchas pisadas por todas partes. Con cautela caminamos hasta la entrada de la casa y al abrir la puerta fue peor. En una esquina estaban todos nuestros muebles apilados, el centro de lo que había sido la sala habían diversas cosas en el piso. Objetos raros y piedras que parecían ser la figura de una estrella cruzada de 5 puntas. En medio de esta formación estaba lo que parecía ser los restos disecados de un perro abierto en canal sin la cabeza, además que estaba manchado de sangre e inmundicia. Había excremento embarrado por todas partes, el hedor que salía de este lugar era indescriptible. No había luz, por supuesto, y tanto mi hermana como mi mamá salieron de ahí despavoridas. Lloraban por la situación y la preocupación de saber que mi papá había sido capaz de hacer todas aquellas atrocidades en su locura. Mi tía entró enérgica y fui detrás de ella mirando toda la asquerosidad que había en la casa. El pasillo que conducía a las habitaciones de igual forma estaba espantoso, pudiéndose distinguir una tenue luz que salía del cuarto de mis padres. Con pasos lentos nos acercamos hacia la puerta y al abrirla lentamente con terror vimos a mi padre desnudo y agachado en medio de la habitación que también carecía de muebles. Estaba comiéndose las uñas, escupiéndolas al piso llenos de sus propias heces. Sus dedos sangrantes denotaban que se las había arrancado. Al mirar mejor lo que estaba mordiendo eran pedazos de piel. Era la piel de sus propios dedos. Estaba flaco, demacrado y la ausencia de cabello lo hacía ver más grotesco. Al voltear a mirarnos, sus ojos enrojecidos nos asustaron. Eran violentos y carentes de toda emoción. Nos pusieron a pensar que en cualquier momento se abalanzaría sobre nosotras para atacarnos. Mi tía llevándose la mano al rostro y sobreponiéndose ante todo el horror de ver el estado de mi padre, se acercó a él y le dijo que tenía que irse con nosotras, que no podía estar en esas condiciones. Él simplemente se levantó y le dijo desafiante a mi tía: «Todo es mentira. He hecho de todo para que el diablo venga y nos saque de pobres. Pero no ha venido y me ha quedado mal. Ya no sé qué hacer. Debo darles más sangre según los libros».
Entre más grande el animal es mejor, pero estoy pensando que es mejor agarrar a alguien y matarlo, tal como lo hizo aquel joven. Al decir esto último sentí un profundo temor de que nos hiciera daño y más a mi tía, la cual estaba retándolo de una manera enérgica y esperaba que en cualquier momento mi papá lo atacara. Entonces la tomé del brazo y le hice salir de allí. Mientras tanto mi padre seguía en su obsesión de arrancarse pedazos de piel. Corrimos dejando atrás aquel horror y mi mamá y mi hermana ya estaban en la calle. Lo único que se nos ocurrió fue hablar a la policía para que se lo llevaran. Solo así lo podían atender en algún hospital psiquiátrico. Era evidente que su mente estaba muy dañada. Cuando llegaron los policías y entraron en la casa se hizo un tumulto de vecinos y nos incomodó. Pero era más importante llevárnoslos para que lo atendieran. Así que entramos mi mamá y yo para que se lo llevaran. No habíamos terminado de recorrer el pasillo de la entrada cuando mi papá salió con un cuchillo en mano y su cuerpo flaco y su desnudez, además de su semblante de locura que tenía, nos provocó bastante vergüenza y aversión. En el momento que uno de los policías sacó su arma para apuntarle pidiéndole que tirara el cuchillo, vaya que sentí pavor y pensé que habría una tragedia y no estaba equivocada. El otro policía, con un semblante más relajado y de experiencia que el que había desenfundado, le hizo bajar el arma mientras hablaba con mi padre. Decía que sería mejor que se entregara y que no causara más problemas. Que le entregara el arma y fuera con ellos y no se resistiera al arresto. Que eso que se estaba haciendo era por su propio bien. Mi papá tan solo nos veía sonriendo con esos dientes manchados y sus ojos enrojecidos carentes de alma. Entonces dijo algo que nos descolocó a todos. Ya sé lo que le voy a ofrecer al diablo para que ustedes estén bien. Le voy a matar y le voy a pedir que les dé a ustedes el dinero que le he pedido todo este tiempo. Dicho esto, empezó a apuñalarse en el pecho mientras nosotros gritábamos histéricas que no lo hiciera. Los policías corrieron para evitar que se siguiera dañando con el cuchillo. Fue una escena real y horrible. En cuanto lo sometieron, pidieron el apoyo de una ambulancia para que lo atendieran, pero al llegar los paramédicos de la Cruz Roja era demasiado tarde y se había desangrado. A pesar de ello y del sufrimiento, su rostro dibujaba una mueca sonriente que nunca podré olvidar. Después de todo el penoso proceso y que nos entregaran su cuerpo para enterrarlo, aún estábamos consternadas por lo que había ocurrido. Hasta dónde la locura había conducido a mi padre en su obsesión por el dinero y comodidades que según él necesitábamos. Pero más aún en su firme creencia de que el diablo lo escucharía y vendría a darle lo que pedía. De alguna manera pensaba que eso era lo que en realidad deseaba con el alma, que se apareciera ante él para adorarlo de manera enfermiza. Cuando su tumba quedó completamente cubierta por la tierra, nos retiramos en silencio y abrazadas para intentar olvidar todo lo ocurrido. Estuvimos en casa de la tía durante varios meses porque no podíamos acercarnos a la nuestra. Primero por las investigaciones y después por los sucesos ocurridos. Todo eso nos traía malos sentimientos y miedos. Luego de un tiempo y ante la necesidad tuvimos que volver a intentar olvidarlo todo. La casa, nuestro hogar, que había sido un lugar apacible, ahora estaba todo oscuro y abandonado. Mientras abríamos el portón, aquella vecina se acercó de nuevo y lo primero que le dijo a mi madre fue que bendijéramos la casa. Desde que pasó lo del señor han sucedido cosas extrañas. Por las noches se escuchan cosas raras horribles como risas y gritos. Es por eso que varios vecinos le ponemos aquí veladoras y santitos, o regamos con agua bendita, ya que creemos que cuando eso sucede las cosas se ponen mal en la colonia. Es como si el diablo anduviera suelto. Por favor, hágame caso, ya hemos mandado a hacer misas pero las cosas siguen igual. Sería mejor que no regresaran a vivir aquí, no les vaya a pasar algo, nos dijo afligida la vecina. Con ese recibimiento entramos y todo estaba como lo habíamos dejado cuando sacaron a mi padre, lleno de basura y animales muertos. La puerta principal estaba abierta y no había nada en el interior. Todo lo habían saqueado. Lo único que quedó fueron los símbolos del piso, la inmundicia y un sinnúmero de grafitis que indicaban que nuestra casa era refugio de malvivientes. Con tristeza mi mamá se arrodilló en el piso llorando amargamente, suplicándonos que nos fuéramos de allí.
pero mis hermanas y yo estábamos en desacuerdo. Empezamos a limpiar para tratar de reconstruir nuestras vidas. A fin de cuentas, esa era nuestra casa y no la íbamos a perder. Con el paso de los días y después de limpiar toda la suciedad, nos dispusimos a tratar de reconstruir nuestro antiguo hogar y así lo hicimos. Pasaron varios meses de la situación con mi padre, pasando a ser un amargo recuerdo. Hasta que una maldita casualidad hizo que regresara todo aquel horror y amargura que pasamos mientras él estaba vivo. Aquel obsesionado con sus creencias siniestras. Fue después de unas lluvias torrenciales que cayeron en la ciudad. Nuestra calle se inundó y el agua sucia empezó a invadir primero el patio. Después lo hizo en el interior de la casa. Fueron días en los que estuvimos invadidas de agua y lodo. Después de que todo se calmara, nuestra casa quedó hecha un desastre. Había basura, lodo nauseabundo inundando los pisos y la tapa de un registro se botó por la presión del agua al brotar por los desagües. Después de limpiar y sacar toda la inmundicia del patio, al querer colocar nuevamente la tapa del registro, mi hermana se dio cuenta que dentro había algo que estaba tapando el tubo de drenaje. Como ninguna de nuestras hermanas y mi madre quería bajar por el asco, tuve que hacerlo yo. Al remover aquello que estaba bloqueando el tubo, me di cuenta que era una bolsa de basura amarrada. La saqué pensando que le había traído la corriente, pero al notar que tenía objetos pesados, la abrí para mirar mejor lo que contenía. Mis hermanas me suplicaban que no la abriera y mi curiosidad pudo más y después me arrepentí. Dentro había objetos personales de mi padre, así como unas hojas que tenían diferentes cosas escritas con su letra. Era una especie de peticiones o una lista de deseos que le hacía su padre Satanás. Concédeme esto, también aquello, te lo suplico y cosas como esas rezaban en aquellas frases. Además de todo esto había un frasco con restos de animales en su interior. Al verlos me causaron espanto y repugnancia. Parecían estar aún vivos al moverse entre sus propios despojos dentro del frasco. Todas nos horrorizamos al ver aquellas cosas horribles y echamos todo de nuevo a una bolsa de basura más grande. Teníamos que tirarlo lejos de la casa. Sobra decir que tuvimos miedo por el recuerdo que nos trajo encontrar todo aquello. No sé si fue por ese motivo de encontrar esos objetos, que en la casa empezaron a ocurrir cosas a las cuales llamaríamos sobrenaturales. Primero sentíamos que a menudo temblaba la casa por lo que los cristales se asombraban. También las luces parpadeaban de tanto en tanto. Al preguntarle a los vecinos si sentían algo, ellos simplemente respondían que no y que todo estaba bien. Por las noches el ambiente se llenaba de un olor horrible que nos hacía recordar aquella pestilencia cuando encontramos a mi padre. Para ninguna de nosotros era extraño que al entrar en nuestra casa, apenas abriendo el portón, veíamos sombras correr rápidamente por todo el patio. De igual forma, todas sentíamos el toque de algo durante las noches o mientras nos bañábamos. Era una especie de acosos horribles e invisibles que nos mantenían siempre alertas de todo lo que pasaba. Lo peor le pasó a mi hermana la mayor y ella siempre tuvo un problema porque todo el tiempo se quejaba de ganar muy poquito dinero, que no le alcanzaba y renegaba a veces de la promesa. Una noche, después de cenar y harta de su suerte porque no le habían pagado su quincena completa, maldijo para después decir: ojalá nuestro papá estuviera aquí para que nos consiguiera dinero con sus brujerías. Dicho esto, salió de la casa azotando la puerta y todos nos quedamos pensativas, sintiendo lo más profundo de nuestro corazón que eso hubiera pasado. No sé si calificar eso como haber llamado a algo por todas las cosas que nos estaban pasando. Pero cuando mi hermana regresó en la madrugada después de ir a un bar con sus amigos, la escuchamos gritar horriblemente. Esto nos despertó y salimos para ver qué estaba sucediendo. La vimos agazapada en la entrada, temblando de miedo y con sus manos en el rostro. Quisimos hacerla entrar, pero de ninguna manera quiso hacerlo. Solo quería mantenerse allí. Con mucho esfuerzo la convencimos y mientras caminábamos por el pasillo se mantuvo tensa y alerta todo el tiempo. Después de tranquilizarse y un poco más serena frotándose las manos, nos contó que luego de despedirse de sus amigos y cerrar el portón, vio que algo estaba entrando en la casa. La primera impresión es que era una persona, ya que la sombra de alguien estaba ahí presente. Pero al notar que aquella negrura sobrepasaba la puerta por la altura, además de un par de protuberancias que salían de la cabeza,
Le hicieron paralizarse y abrir los ojos ahogando un grito en su garganta al mirar que aquella sombra comenzó a caminar hacia donde estaba. Dijo que hacía un ruido como de tacones a cada paso que daba. Casi providencialmente recordando sus propias palabras antes de irse de la casa pensó para sí misma: ya no quiero nada, solo quiero que me perdone Dios y retírate. No eres bienvenido aquí. Después de pensar esto, la sombra comenzó a temblar y como si la luz se apagara a su alrededor, mi hermana sintió un viento helado que la rodeó. Hizo que cerrara sus ojos cuando sintió el golpe del viento en su rostro. Al volverlos a abrir, se dio cuenta de que no había nada y gritó espantada para llamarnos por ayuda. Después de que mi madre atendió frotándola con alcohol y dándole un té tranquilizante, la acostamos. Pero nos quedamos preocupadas por la situación que había vivido. Nos imaginábamos que íbamos a ser víctimas de algo que no comprendíamos. Algo que mi padre había liberado al hacer sus brujerías en la casa. No estábamos equivocadas y durante las madrugadas escuchábamos claramente sus pasos en los adoquines del pasillo. Era como si alguien tuviera tacones e hiciera mucho ruido con ellos, despertándonos casi de inmediato para rezar con mucho miedo. De igual forma, la pestilencia insoportable que inundaba el ambiente de tanto en tanto nos hizo pensar que quizás nuestro padre había dejado algo libre para hacer sus invocaciones. De tal manera que buscamos la ayuda de un padre para que bendijera la casa. Mi madre cada noche regaba agua bendita por todo el patio y las entradas. Solamente así podíamos descansar. El padre que nos ayudaba, después de contarle nuestra odisea con mi papá, nos recomendó sacar todos los malos pensamientos de nuestras mentes. Eso era algo que llamaba lo malo y la maldad que se había liberado. Era cierto que cada que teníamos un conflicto entre todas teníamos malos pensamientos, tales como odio, soberbia y mucha ira en contra de todas. Y era cuanto más se manifestaban las cosas malas en la casa. De algún modo logramos controlar nuestras emociones. Pero las manifestaciones del maligno han seguido presentándose sobre todo a mi hermana la mayor. La razón es porque últimamente se ha estado involucrando con cosas esotéricas para traer la buena fortuna. Yo entiendo que quiere que le vaya bien en el trabajo, pero eso nos tiene preocupadas a todas. Sabemos que de un momento a otro aquello que enloqueció a mi padre lo haga también con ella. Vivimos al alba con miedo y con la idea de que quizás un día Satanás aparezca en el pasillo y lo haga con las manos llenas de riquezas o maldiciones.